Bueno, pues, ¿cómo están todos? ¿Bien? Que Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a continuar con estas enseñanzas que hemos tenido pues una vez al mes, que tiene relación a tratar cosas matrimoniales. Y el día de hoy, el tema que voy a tratar lleva como título expectativas. ¿Alguna vez alguien se ha sentido desilusionado? Yo creo que todos, ¿no? Todos en la vida, en un momento dado, nos hemos desilusionado por una u otra cosa. ¿A cuántos no le ha pasado que ven algo en internet o una publicidad y de repente lo compras, llega a tu casa y no es lo que querías o no es lo que pensabas que sería? Y nos llega a suceder, ¿no? Ahora, antes de que comenzara el invierno, yo vi una publicidad de unos chapó así con visera. Dije, se ve padre, se ve bonita, y la comandé. Y cuando llega, la realidad muy distinta, ¿no? A la expectativa que tenías del producto. ¿Y qué podemos nosotros también decir de las cosas que emprendemos? ¿A cuánto le ha tocado que ves un curso, te metes, miras lo que de alguna manera ofrece el curso y ya cuando estás en el curso resulta que no es lo que esperabas? Yo creo que así le pasó a muchos hermanos en la escuela bíblica, porque comenzamos como 40 y se ha ido reduciendo el grupo, ¿no? No era lo que esperaban. Pero, ¿qué sucede también en un puesto de trabajo? ¿No les ha pasado que de repente están en la entrevista y bueno, pues está ahí, te bajan el cielo, la luna y las estrellas, y ya cuando estás, resulta que no es como lo pintaban? Y hay cosas que de alguna manera llegan a desilusionarnos. La pregunta sería, ¿por qué aquello que empezamos con tanto ahínco, con tanto deseo, con tanta motivación, en el proceso termina desilusionándonos? ¿Qué es lo que sucede con eso? ¿Qué podemos decir de las personas? ¿No es cierto? ¿Te has sentido desilusionado de alguien, de una relación de amistad, de una relación con un hermano carnal o con un hermano en la fe? O sea, ¿cuántas relaciones o cuántos problemas surgen en esas relaciones interpersonales afectadas sencillamente porque alguien hizo lo que no esperábamos que hiciera o que dijera lo que de alguna manera no esperábamos que dijera? Y de alguna manera ya está afectando, ¿no?, la relación. Llámese de hermanos, llámese de hermanos en la fe, hermanos en la carne, matrimonialmente, de amigos. Ya está afectando ese comentario o esa acción que alguien hizo de algún aspecto, en un comentario o algo que haya hecho. ¿Y qué decir del matrimonio? ¿Qué pasa cuando hablamos en el ámbito matrimonial? ¿Alguna vez te has sentido defraudado de tu pareja? ¿O te encuentras en un punto de tu matrimonio desilusionado por las cosas que han pasado o incluso pudieran estar pasando en la actualidad, ¿no? Miren, todas estas frustraciones, todo desánimo, toda falta de interés, todos estos conflictos se debe a que la realidad no se ajusta a las expectativas que nosotros pudiéramos tener. No tenemos una expectativa de una cosa, de un curso, algo que emprendemos, o de una persona, de un amigo, de nuestra pareja, y de alguna manera, al no llegar a lo que nosotros esperaríamos, causa una desilusión. Esa cosa te desilusionó, hablando si compramos algo, porque no cumplió con tus expectativas, ¿no? Lo que emprendiste no está cumpliendo con tus expectativas y te ves frustrado. O una persona no reaccionó según tu expectativa y te sentiste con ella. Hubo cierto, como decimos nosotros, te afectó, no emocionalmente. O tu pareja no cumple con tus expectativas y te sientes desilusionado o desilusionada. Miren, poner expectativas en otros es un acto egoísta. ¿Por qué es un acto egoísta? Porque es esperar en otra persona que cumpla mis estándares, lo que yo quiero, sin considerar la capacidad de la otra persona, pero sobre todo sin considerar que también nosotros podemos fallar. Porque prácticamente si tú lo miras desde esta perspectiva, cuando tú esperas algo de alguien, pero lo estás esperando bajo tu propio punto de vista. O sea, tú esperas algo, tienes una expectativa de esa persona y al no llegar a esa expectativa hay cierta desilusión, pero al final porque no llenó el estándar que tú mismo pusiste hacia esa persona. Hay una demanda en ese sentido, ¿no es cierto? Ahora, cuando las expectativas no se cumplen, se produce un dolor. Y a menudo culpamos a alguien o a algo porque pues, no cumple simplemente con nuestras expectativas, incluso si son expectativas no razonables. Y este es el punto de que vamos a estar tratando el día de hoy.
¿cuál es la situación por la cual nos hemos sentido desilusionados o de alguna forma nos ha dolido una acción de alguien, de algo, pero en este caso matrimonialmente? Y vamos a ver que es porque esa persona no llenó la expectativa que nosotros teníamos de él o de ella. Quiero comenzar definiendo qué es expectativa. ¿Qué es una expectativa? Miren, la expectativa se puede definir como la esperanza de realizar o conseguir algo. La esperanza de realizar o conseguir algo. O incluso la posibilidad razonable de que algo suceda. Hay una expectativa, tú estás emprendiendo algo y estás esperando que suceda lo que de alguna manera, por lo que aquello que tú estás emprendiendo, ¿no? Ya es un negocio, una relación de amistad o incluso como un curso. Sin embargo, miren, hay una definición todavía más certera al tema que estoy tratando. Se define lo que es expectativa como las ideas que nosotros tenemos, pensamientos u opiniones sobre cómo deberían de ser las cosas. Y ya viene esta expectativa en base a mi criterio, en base a lo que yo asumo que deben de hacer las cosas. Por ejemplo, los padres tienen expectativas de sus hijos, los cónyuges tienen expectativa el uno del otro, los empleadores como los empleados llegan a tener, cuando llegan al lugar de trabajo, tienen expectativas mutuamente, ¿no? Ustedes tienen expectativas de su pastor. Yo como pastor tengo expectativas de los miembros de la iglesia. Sin embargo, cuando se llega al fondo, las expectativas que tenemos unos sobre otros, a medida que vas avanzando y vas viendo lo que tú esperas de la otra persona, no son más que de alguna forma un estándar donde esperas que la otra persona cumpla lo que tú de alguna manera deseas, ¿no? En pocas palabras, esa expectativa que tú tienes podría ser o denominarla como subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque hay expectativas o estándares que muchas personas tienden o ponen de otra persona, pero es bajo mi propio criterio y no un criterio universal. Por ejemplo, miren, ¿cómo podemos nosotros, aquí necesitamos distinguir lo que es expectativa de lo que es un estándar? Porque una expectativa es lo que yo espero de alguien o de algo. Pero eso es diferente a un estándar. Un estándar, hablando de un matrimonio, es como decir, se busca que en una relación matrimonial haya respeto, exista fidelidad o ayuda mutua. Eso es un estándar que no lo puso de alguna manera él o ella, sino que de alguna manera todos lo reconocemos y lo aceptamos como es. ¿Por qué? Porque es lo que se espera, es un estándar así que elevado. Incluso si pudiéramos ir más a fondo, pudiéramos decir que ese estándar lo establece Dios. ¿Por qué? Porque cuando vas a la Biblia, Él establece un amor mutuo y un respeto mutuo. Cuando nosotros vemos en la Biblia que dice, le haré ayuda idónea, de alguna manera vemos que Dios planeó la pareja o la relación matrimonial para entrar en un complemento. De hecho, la relación matrimonial bíblicamente es una complementación. O sea, ¿a qué me refiero? A una unidad. Es ahí donde la Biblia, por eso define una sola carne, ¿no? Ahora, una de las cosas que nosotros vemos es que tener expectativas en sí mismo no es malo. ¿Por qué? Porque tener expectativas nos ayuda a nosotros a tener metas, a tener objetivos en la vida, ¿no? Tú tienes una expectativa del día de mañana voy a acabar tal curso, voy a acabar este negocio, lo voy a cerrar, voy a abrir otro. Hay una expectativa, te ayuda a tener metas en la vida, ¿no? Sin embargo, el problema radica cuando estas expectativas son el producto del egoísmo. ¿Por qué? Porque ya tú esperas algo de alguien, pero basado simplemente en los deseos propios. Miren, por ejemplo, ¿qué sucede cuando antes de llegar o consumar el matrimonio, en esa etapa de noviazgo? En la etapa de noviazgo solemos tener una serie de expectativas para el matrimonio. Yo siempre he dicho que antes de casarse uno tiene muchas ideas de cómo abordar el matrimonio. Tienes muchas ideas incluso expectativas grandes para el matrimonio. O cuando todavía no tienes hijos, dices, bueno, cuando yo tenga mis hijos tengo tales expectativas. Ya cuando estás ahí, todo eso se nos olvida. No funcionó ni una de esas. Bueno, ¿qué sucede antes de entrar a esa etapa de consumar el matrimonio? Bueno, de novios solemos tener una serie de expectativas para el matrimonio. El matrimonio se convierte entonces
en un lugar donde esperamos que la otra persona haga algo. Fíjense la idea que quiero comunicarles. Antes de que tú te hayas casado o te hubieras casado con tu pareja, de entrada tú ya tenías una serie de ideas, ahora sí que son expectativas acerca de lo que quieres en el matrimonio. Pero muchas de esas ideas, lo único que se llega a convertir o a manifestar es lo que una persona espera que el otro haga. Y ese precisamente es el problema donde radica principal matrimonialmente hablando. ¿Por qué? Porque una persona espera que el otro haga. Una persona espera que el otro cumpla. Una persona espera que el otro dé. ¿De qué estamos hablando? De alguien egoísta. ¿Por qué? Porque tú solamente estás esperando que el otro dé, el otro haga, pero no estás viendo tu responsabilidad. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que esto es precisamente cómo se mueven muchos matrimonios que generalmente no conocen de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú miras matrimonios que de alguna forma, o incluso no pudiera haber también matrimonios cristianos, que de alguna forma estamos acostumbrados y habituados a que nos atiendan, ¿qué buscamos? Simplemente buscamos ver un beneficio. Que la persona haga tal cosa y mi estándar entonces está, o mi expectativa entonces está puesta en lo que el otro puede hacer para satisfacer una demanda mía. Y es ahí donde todo se gira en torno a mí, a mi persona. Y no alcanzamos a entender que la vida cristiana en su esencia es darnos a los demás. Si la vida cristiana en su esencia es darnos a los demás, ¿cuánto no más el matrimonio que refleja la unión entre Cristo y su iglesia? Cuando la Biblia habla del matrimonio, habla de un reflejo de cómo debe de ser la relación cómo es la relación entre Cristo y la iglesia. Es ese la estándar de cómo debe de ser el matrimonio. Así como Cristo se entregó por amor a la iglesia de alguna manera en obediencia se somete a la autoridad del Señor. De alguna manera hay una subordinación mutua entre uno y otro. Ahora, otro de los puntos que quiero aquí mencionar es que una de las situaciones, si esta fuera la manera a lo mejor de solucionar problemas, que no lo es, el hecho de buscar que la otra persona haga. Si tú miras a veces cuando encuentras un matrimonio con problemas, generalmente lo que dicen es que el otro no hace esto. No, es que ella no hizo aquello. O sea, siempre hay una queja respecto a algo que alguien no hizo. Y una de las cosas que vemos es que el punto central es que yo qué puedo hacer por esa persona. Y de hecho, la vida matrimonial se debe de resumir de esa forma. Porque bíblicamente uno se casa para bendecir a la otra persona. Pero cuando esperamos que la otra persona haga algo, entonces se empieza a desvirtuar el plan por el cual Dios diseñó el matrimonio, donde habla de una entrega por la otra persona. Ahora, el matrimonio debe de entenderse como un compromiso. Cuando una persona se casa esperando que la otra persona llene sus expectativas, eso causa un problema. Porque todos, yo creo que como matrimonios, entendemos que al pasar de los años, tarde o temprano esa persona, que en una época de tu vida llenaba tus expectativas, de pronto dejó de hacerlo. ¿Y qué va a pasar? ¿Lo vas a cambiar por un modelo más reciente? ¿O qué es lo que va a suceder? ¿Por qué? Porque como ya no es esa misma persona que solía ser o que de alguna forma pues ya la empezaste a conocer realmente como es y dices, híjole, pues es que la verdad me vendió algo que no era, ¿no? Y ya ves que la realidad no es lo mismo que la expectativa que tenías. Y resulta que viene la desilusión. Viene el desánimo, viene la frustración. Y ya uno dice, bueno, pues ya no me queda otra más que echarle ganas, pues ya hay hijos. O sea, y entonces empezamos a entender que de alguna forma dice, ya no estás ahí por amor, sino estás porque ya no hay de otra, decimos. Y en realidad de eso no se trata. Fíjense que a pesar de que pudiéramos llegar a ese estado, hay una manera bíblicamente para poder revertir esa espiral descendente dentro del matrimonio. ¿Cuál es? Ajustarnos a los principios bíblicos. Un principio, nada más para dar un ejemplo, y no es el tema que voy a abordar, pero un principio es, la Biblia dice que el amor es activo, no es pasivo. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando nosotros decimos amar, no solamente digo, mira, pues yo amo a mi esposa. No, el amor se conoce a través de las acciones que uno hace. Que si yo digo la amo, entonces voy a buscar de alguna forma que ella encuentre pues por lo menos sus necesidades cubiertas básicas, ¿no? Y no me refiero necesariamente a cosas monetarias, me refiero emocionalmente, me refiero intelectualmente, me refiero espiritualmente. O sea, en ese aspecto, porque muchas veces pudiéramos decir, bueno, pues no tenemos ningún problema, o sea, tiene todo lo que hasta le sobra, ¿no? No, pero ¿y qué tal emocionalmente? ¿Qué tal cuando nosotros la vemos ahí? Bueno, esto también ya pasa en los hombres, que los ves ahí sentados, agüitados, apachurrados, y tú dices, otra vez, ¿no? Como decíamos la vez pasada, otra vez estás en esa situación. Pero fíjense que cuando nosotros empezamos a actuar de una manera como varones, liderazgo dentro del matrimonio, no vamos a ver, otra vez estás ahí, sino vamos a la causa. ¿Cuál fue la situación por la cual esa persona está ahí? Ya sea él o ella, ¿no? Y es ahí donde entonces nosotros nos involucramos genuinamente en la necesidad de la persona con la que yo estoy compartiendo mi vida. Porque al final de cuentas el matrimonio se reduce en eso, en compartir nuestras vidas. Y ese compartir está sellado con el compromiso. Porque si te casaste simplemente porque llenaba tus expectativas, vuelvo a repetir, al final vas a encontrar otra persona que todavía va a exceder esas expectativas que tú esperabas con el que te casaste, ¿no? Porque por lo menos con el que te casaste podrías decir, bueno, pues me mantiene ahí bien, me atendí al inicio, pero ¿qué crees? Que ya me encontré otro, pues que es contador. O que me podría dar todavía mayores, ¿no? Mayor estilo de vida, me atiende más, me habla más, me llama, me textea, ahí está. No, que el otro ya ni siquiera se acuerda de uno. O sea, al final, ¿qué buscamos? Si nosotros vemos que esa persona no está llenando mi expectativa, nos vamos a equivocar. Porque el matrimonio no está en base a lo que la otra persona me pueda dar, sino está en base a una relación de compromiso. Yo me comprometí delante de Dios y delante de los testigos que estaban ahí presentes, casarme, ser fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿Hasta qué? Hasta que la muerte nos separe. Entonces vemos que el matrimonio está en base a un fundamento que es un compromiso. Ahora, ¿cómo revertir cuando ya estamos, como hace rato decía, ya pues ya no hay de otra, ¿no? ¿Cómo revertir eso? Porque al final, imagínate, llevas a lo mejor 10 años así. ¿Vas a esperar todavía toda tu vida así? No, en el Señor hay una esperanza. Como yo les decía, ¿cuál es el amor? ¿Cómo define la Biblia amor? Como algo activo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por la otra persona? Se conoce a través de las acciones. Entonces, cuando de alguna manera yo estoy obrando en cuidar las áreas de la persona con la que estoy viviendo y me estoy dando a esa persona, de alguna manera esa persona a lo mejor ya no tiene un sentimiento o afecto hacia mí, o incluso yo mismo no pueda tener un sentimiento de afecto hacia ella. Pero cuando yo empiezo a actuar de acuerdo al principio bíblico y manifiesto un amor que a lo mejor en ese momento digo es más una necesidad o es más el que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, no porque genuinamente me nazca, eso va a sacar lo que realmente al inicio me llevó a unirme con ella, ese amor que todavía sigue ahí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ver que las acciones muchas veces atraen otra vez el sentimiento que está ahí, que muchas veces decimos que ya se perdió, pero cuando tú le entregas ahí un chocolatito, o le dejas una nota, o le pones su cafecito, o lo atiendes, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a sembrar otra vez lo que al inicio fue lo que te llevó a unirte con esa persona, que a través del tiempo se fue perdiendo, ¿no? Y causó una desilusión. ¿Por qué? Porque decimos, es que pues ya no llena mi expectativa. ¿En base a qué? En base a tu criterio, ¿no? En base a lo que tú esperabas. ¿Por qué? Porque te casaste con una idea equivocada. ¿Por qué? Porque nos casamos esperando que la otra persona supla y no ver cómo podemos nosotros bendecir a la otra persona. Miren, quiero hacer una pregunta. ¿La expectativa que tú tienes de la otra persona es razonable? ¿Qué quiero decir cuando digo es razonable? O sea, si esa expectativa se alinea a la voluntad de Dios. Porque yo me he topado con personas que en un momento dado, o sea, en consejería, que viene la esposa y le dice, es que él no quiere cambiar, es que no cambia. Y yo le digo, a ver,
¿cuál es la situación? Y descubres que en realidad no es que ella quiere que su marido cambie a la imagen de Dios, sino quiere que cambie como ella quiere hacerlo. Entonces, ¿cuál es el punto? Su expectativa es, algún momento dado, que él sea como yo quiero que él sea, más no como Dios quiere que él debe de ser. Y cuando nosotros deseamos que la otra persona sea como Cristo, salimos ganando. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que él sea como yo, vamos a arruinar más la cosa. Si por sí ya está mal, no estamos mal nosotros y queremos, ya con uno es suficiente como nosotros, ¿para qué tener dos? ¿No? Pero si esa persona se conforma al carácter de Cristo, entonces me va a amar como Cristo ama a la iglesia. Se va a entregar como Cristo se entrega a la iglesia. Entonces, ¿cuál debe de ser la expectativa razonable que debemos de esperar de la otra persona? Que sea como Cristo. No que sea como yo quiero que él sea, porque ahí se convierte en problema. Miren, lo malo está en poner expectativas, sobre todo cuando... Permítame tantito. Hace rato yo les mencionaba que no está mal el poner expectativas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ponernos objetivos en la vida. Pero lo que sí está mal es poner expectativas sobre cómo debe de actuar y de comportarse los demás. No sé si de repente han visto casos que llega él o ella y le da un regalo a la persona. Y la persona dice todavía, no, es que él debió de darme el regalo de esta manera. ¿No? O sea, ¿cómo llegan a pensar incluso a cómo debió de ser el regalo que él se le da? O el hecho de a dónde la debió de haber llevado. O a dónde lo debió de haber llevado. O incluso cuando le mandas un texto, ¿cuánto tiempo debió de haber tardado para responderte? O sea, fíjate, todo esto es muy frustrante, sobre todo para la persona que de alguna manera busca que llenar o se espera una expectativa de la otra, ¿no? O sea, es muy frustrante para esa persona. ¿Por qué? Porque deja de ser él para convertirse en lo que la otra persona quiere que sea. Y te encuentras con personas que dicen, es que ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque la otra persona lo ha desintegrado a ella o a él. ¿Por qué? Porque como ya no sabe cómo actuar para quedar bien con la otra persona, esta persona ya hasta pierde su identidad como persona. Yo he visto esos casos así, ¿no? De hecho, aquí entre nos, mi esposa era así, porque yo la hice así. No, de verdad. Fíjate, un día yo me acuerdo bien que me dice, yo ya no sé cómo ser, dice. Porque si soy de esta manera, te enojas. Y si soy de la otra manera, te enojas. O sea, yo ya no sé cómo, además, yo ya no me conozco, decía. Y todas esas cosas uno empieza a ver y dice, o sea, y yo que me consideraba tan bueno. No, no, hermanos, nos damos cuenta que hay cosas que nos afectan y todos estamos en la misma olla. Donde, como yo les decía la última vez, nosotros seguimos siendo carne. Y todavía estando aquí, bueno, eso que les dije fue hace años, ¿no? A pesar que no, eso fue ya un tiempo, pero sí, sí te das cuenta, ¿no? Ahorita ya que traes a la memoria esas cosas, o sea, descubres que realmente son cosas que no te dijo el vecino, sino que también nosotros mismos las vivimos, las pasamos. Ahora bien, la gran mayoría de nuestras expectativas que esperamos de los demás, vuelvo a repetir, son egoístas porque están basadas en lo que yo quiero que la otra persona haga, esperando que llene mi necesidad o simplemente pensando en uno mismo. Miren, ¿se acuerdan de Barrabás? ¿Quién fue Barrabás? Fue un asesino que de alguna manera fue dejado en libertad en el lugar de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los judíos lo eligieron a él? ¿Por qué escogieron a Barrabás y no a Jesús? Miren, la expectativa de los judíos era de que su Salvador iba a ser quien los librara del yugo del Imperio Romano. Sin embargo, Jesús no vino con ese propósito. Pero resulta que Barrabás, al parecer, ajustaba más a la expectativa que ellos tenían. Dice Marcos 15:7, yo se los leo. Marcos 15:7, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Miren, el pueblo judío esperaba, como hace rato les decía, un Salvador.
que de alguna manera quitara el yugo de esclavitud que pesaba sobre ellos por el Imperio Romano. O sea, buscaban un guerrero dispuesto a hacer lo que fuera necesario, incluso el asesinato. Algunos estudiosos dicen que este Barrabás era una especie de Robin Hood, que solía robarle dinero a ahora sí que a la gente adinerada de Israel y de Roma, y eso hizo que ganara mucha popularidad entre la gente. Pero parece que Barrabás, hermanos, aquí es el punto que quiero mencionar, es el tipo de hombre que los judíos esperaban como un Mesías prometido. Así que pidieron a Barrabás. ¿Por qué lo pidieron? Porque llenaba las expectativas del pueblo. Era el tipo de líder que ellos querían. Mira, esto es increíble. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros tenemos la mente tan fijada en nosotros mismos, en lo que nosotros queremos, que no podemos ver la realidad de Jesús. Estaba Barrabás y estaba Jesús, y aquí ellos hicieron su barrabasada más grande. Suelten a Barrabás. ¿Por qué? Porque ese Barrabás de alguna manera sí cumplía con sus expectativas. Jesús, hermanos, era el cumplimiento de todas las profecías. En él se cumplían, pero como él no se parecía en nada a lo que ellos de alguna manera esperaban, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Fíjate lo que acabo de decir, lo rechazaron. La actitud del corazón cuando lo que espera de los otros no es lo que lo satisface, la actitud es de rechazo. Tú esperabas algo de esa persona y como no es lo que tú esperabas de esa persona en su reacción, ¿qué viene? Un rechazo. Tú esperabas un producto de buena calidad y lo que encuentras es otra cosa, pues viene un rechazo. Y en el ámbito matrimonial no es la excepción. No, es que ya no sé por qué pues me habla ya ásperamente. No, es que ya no sé por qué esa separación o ya no hay esa unidad que antes teníamos. Hay un rechazo. A lo mejor ya cuando tú empiezas a profundizar en la relación, el por qué suceden las cosas como se están dando, puede llegar el punto donde la otra persona se sintió desilusionado. ¿Por qué? Porque nunca esperó que la trataras así. Porque nunca esperó que lo trataras así. O sea, la expectativa es, no, pues era muy alto. Pero fíjate nada más, a pesar de que alguien pudiera decir, bueno, es algo válido, pero el hecho de mantener un rechazo, también nosotros debemos de considerar que también nosotros podemos estar expuestos a actuar de la misma manera. Hace algunos años estuve llevando una consejería de un matrimonio joven que al final el papá era el que convivía más con los niños. Y esto era por el horario de su trabajo, porque la mamá tenía un horario inestable y bueno, pues era muy difícil que se ocupara de sus hijos. Entonces la pasaba más tiempo afuera y alejada de la relación con sus hijos, porque muchas veces cuando ella estaba en casa, los niños en la escuela. Cuando estaban en la casa los niños, ella trabajando. Pero el que siempre estaba ahí era el esposo. Y un día resulta que pues ella termina engañándolo. Y el esposo hablando con él me decía, es que esa mujer, es que esto, es que aquello. Y le dije, mira, tú le deberías dar gracias a Dios que no fuiste tú. ¿Y sabes por qué? Porque si tú hubieras tenido la misma oportunidad que ella en tiempo y en la lejanía, tú también lo hubieras hecho. ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo el tiempo. ¿Por qué? Porque ella se la pasaba afuera. Y así, y él siempre en la casa. Pero si ella hubiera estado en la casa y él fuera, hubiera sido el mismo resultado. ¿Sabes por qué? Porque el mismo alejamiento ya estaba en ambos. Algo partió la brecha. Las expectativas que tenían de ambos eran demasiado altas. Y de alguna manera terminó en el rechazo y en la ofensa. Y bueno, y ahí se pasa grandes problemas, ¿no? Miren, cuando las cosas no se alinean con nuestras expectativas, cuando las cosas no encajan, cuando vemos que no va funcionando, ¿cuál es la respuesta predeterminada de nosotros? El rechazo. En Juan capítulo 6 encontramos otro ejemplo. En Juan 6 vemos que Jesús es rechazado cuando no cumple con las expectativas de sus discípulos. Fíjense, les voy a leer Juan 6:14. Dice así: la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos.
¿Qué es lo que estaba sucediendo? Sucede que estaban siguiendo a Jesús ya era un tiempo considerable, ya desde la mañana y ya estaba por atardecer y no había comido la gente. El Señor, teniendo misericordia de ellos, pues multiplicó los peces y los panes, de tal manera que suplió la necesidad de todos sus seguidores. Y los seguidores, al ver su necesidad suplida, vean lo que exclaman: no hay duda de que es el profeta que estábamos esperando. ¿Por qué? ¿Por qué miraron a Jesús como el profeta que estaban esperando? Porque cumplía con sus expectativas. Pero después, cuando tuvieron que escoger entre Barrabás y él, cuando ya vieron que ese Jesús no los iba a liberar de la esclavitud del Imperio Romano, ¿qué escogieron? Pues escogieron a aquel que bajo su perspectiva era mejor, Barrabás. ¿Y qué sucede? Ellos dijeron eso porque cubría sus necesidades, pero cuando más adelante estos mismos que habían sido saciados por alimentos buscaban a Jesús al día siguiente para que otra vez los alimentara, vean lo que dice Juan 6:25, se los leo. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó. Fíjate, este ya es un día después, cuando Jesús los alimentó un día anterior y ellos al día siguiente pues dijeron: no, pues ya vamos por el desayuno, o vamos a buscar al Señor. Y resulta que el Señor les dice: ¿le digo la verdad? Les digo la verdad. Esta traducción, la Nueva Traducción, dice: Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Ah, qué fuerte, ¿no? O sea, que el Señor se voltee: ay, Rabí, ¿cómo estás? Y el Señor dice: ay, este hipócrita, ¿no? O sea, el Señor sabía lo que hay en el corazón. Se voltea el Señor y le dice: te digo la verdad, tú me sigues porque ayer comiste. Y dice ahí: no porque hayan entendido las señales milagrosas. La Reina Valera dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste y os saciaste. Y esa saciar en el griego tiene una connotación fuerte, porque se usaba cuando un animal se saciaba, o sea, que comía así. Yo tengo un perrito y a veces le doy su comida y siempre está ahí. Ahorita, como el lion que decías, todo el tiempo quieren estar comiendo. A eso dice, es el término, ¿no? Cuando ya tienen tanta necesidad que se suple todo, pero después de un periodo largo de comer, es ahí: te saciaste. Fíjate nada más. Ahora, ¿cuál fue la actitud que tomaron los supuestos discípulos? Porque vemos que al inicio dijeron: este es. Y después el Señor los rechaza en el sentido de que no, pues tú me sigues por conveniencia, porque de alguna manera te saciaste. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuál fue? El rechazo. ¿Se acuerdan que hace rato decía que cuando una persona no llena tu expectativa, el fruto de esa desilusión, que es muchas veces es el rechazo? Y es lo que estamos viendo aquí. Jesús fue rechazado. Estas expectativas eran obviamente pecaminosas, la que ellos buscaban. Y ese es el punto principal, que las expectativas que nosotros pudiéramos tener de alguien probablemente sea una expectativa pecaminosa. ¿Por qué? Porque solamente tiene el fin de llenar el egoísmo que hay en mi corazón y no ocuparnos en: mira, se está matando trabajando. ¿Por qué? Porque tú quieres lo que deseas, ¿no? En tu corazón, cualquier cosa. No te importa que pues el otro, para eso el Señor los hizo, ¿no? Robustos, fuertes para el trabajo. Y no pensamos en la persona. O también sucede, llega a la casa y: oye, no hiciste esto, no hiciste el otro. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo reducimos a que es que esta es tu parte. Pero no nos damos cuenta que también en la casa se cansa. O sea, no sé si les ha tocado cuando estás en contacto con gente, estás platicando, incluso, ¿no? A veces que con la misma pareja llega a ser como un cansancio. ¿Por qué? Porque la interacción como que de alguna manera agota también. Y bueno, ellos se agotan más con los niños que parecen con las baterías llenas, acaba fatigado uno. Entonces vean lo que sucede con estos discípulos. Dijeron: sí, Señor, eres tú. Y al final lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no llenaron su expectativa. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo son las expectativas que tú tienes de tu pareja?
A lo mejor seguramente no has pensado en ellas, ¿no? A veces, fíjense, yo conocí un caso de unos novios que la mamá de ella no estaba de acuerdo en la relación, porque ella, pues ya estaba por terminar la universidad y el otro, pues no. Y entonces, ella le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a casarnos y después yo te apoyo para que termines tu escuela y pues salimos los dos adelante. ¿No? Y la mamá le dijo, no, 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 no. Y el caso es de que se terminaron casando. Cuando vio esa muchacha la realidad en la que se había involucrado, de que ese joven no cumplía con sus expectativas, entonces vino el reproche. No, es que lo que ganas no alcanza. No, es que no mereces un gasto, mereces una carga. O sea, fíjate nada más cómo se convierten esos dardos que de alguna manera nosotros mismos nos metimos porque buscábamos una expectativa a lo mejor que era equivocada. ¿No? O en el transcurso a lo mejor sí hubo una sincera motivación, pero ya en el caminar se va desvirtuando. Fíjate nada más cómo es el corazón, cómo son las expectativas que nosotros tenemos de nuestra pareja. ¿Son razonables? En el sentido de que son expectativas que se alinean al carácter de Dios, se alinean a los deseos tuyos o se alinean al deseo de glorificar el nombre de Dios. ¿Cuál es la expectativa? Miren, las expectativas que formamos están en base a nuestros deseos, en base a nuestros planes. Y nosotros debemos de considerar cuál es realmente la verdadera motivación de esas expectativas. Una de las cosas que nos dice Proverbios 19:21 es, puedes hacer todos los planes que quieras, ¿no? Porque muchas veces las expectativas se en base a un plan, ¿no? Bueno, vamos a trabajar para un patrimonio y no está mal, pero ¿qué sucede cuando no se llega a cumplir? Muchos se acaban frustrando. Y es aquí donde nosotros necesitamos considerar lo siguiente. Tú puedes hacer los planes que quieras, pero necesitamos recordar que al final el propósito del Señor es el que va a preservar o prevalecerá, perdón. Dice el versículo así, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Fíjate nada más. Muchas expectativas en el matrimonio buscan de alguna manera construir, ¿no?, un patrimonio. Y vuelvo a repetir, no está mal de alguna forma dejar algo a los hijos, no está mal proveerles de alguna estabilidad y seguridad, pero no debemos nosotros de frustrarnos cuando en el camino no se puedan realizar. Eso que emprendiste ya lo ves así como que no estaba llenando tu expectativa. Bueno, no te frustres. ¿Por qué? Porque probablemente la Biblia dice que todo obra para bien a los que amamos a Dios. Dios al final va a hacer sus planes. Fíjense, nosotros no debemos de frustrarnos cuando en el camino no se pueden realizar muchas de las expectativas que nosotros tenemos. Ahorita dices, bueno, ya estoy casado con hijos y pues la verdad, pues hay que seguirle nada más. No, esa no es la buena actitud. La buena actitud es, Señor, que ayúdame a tener otra vez ese sentimiento de amor genuino por la persona con la que yo me casé, ¿no? Porque no sé si han escuchado, yo creo muchos, la historia de aquellos que van a Las Vegas y vienen casados. Nunca la conociste, nunca supiste nada de ella y esto, y uno llega y dice, bueno, es que pues fue en una loquera. Bueno, pues como fue una loquera y no fue algo que realmente yo lo hubiera hecho consciente, pues mejor ahí que muera. Y no es así. Ya te casaste y ahora el asunto es que de alguna manera le pedamos al Señor que surja ese sentimiento en nuestro corazón genuino por esa persona, que se puede dar, ¿cómo? Sembrando los principios que encontramos, darnos amor, misericordia, compasión, cuidado, ¿no? Y todo este tipo de cosas que después lo vamos a ir tratando. Les quiero leer el Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Proverbios 23:17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada.
Fíjate nada más, ¿qué dijimos que era expectativa? Tener la esperanza de que algo suceda. ¿Qué va a pasar cuando eso nos va a suceder? ¿Ya? No, nuestra esperanza no está en lo que algo suceda esperando muchas veces en un deseo egoísta, sino al final necesitamos esperar, pero en la esperanza de Dios, de que al final el consejo de Él y toda la obra de Él va a prevalecer, aún sobre lo que yo muchas veces desee. Porque puedes tú hacer algo bien ideado, bien pensado, pero si Dios no está ahí, por muchos planes que tengas no va a salir. Puedes tener la capacidad que tú tengas, pero si Dios no está ahí, ¿pero qué va a suceder? Te vas a frustrar y ya te le vas a dar la espalda a Dios. No, ya que dijiste Dios, pues ya estamos aquí y ya mejor cada quien egoístamente, tú te vas con María y yo me voy con Rubén, ¿no? O mayor aquí todavía, una semana para ti y una semana para mí. Egoístamente distribuyéndose el tiempo y el cuidado de los niños. Fíjate nada más hasta dónde llega el egoísmo del corazón del hombre. Ahora, ya para ir hacia el final, hace rato yo le estaba diciendo de revertir nuestra espiral descendente. ¿Cómo podemos revertirla? Bueno, voy a mencionar 3 consejos. El primer consejo para vivir feliz y sin frustración es deja de poner expectativas de los demás. Deja de ponerlas. Miren, al hacer esto provocará menos desilusión en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no va a estar pasando lo que de alguna manera esperaríamos que pasara. Tú no pones expectativas en la persona, al final no estás esperando resultados. Y eso va a causar que no haya desilusión en tu vida. ¿Por qué? Porque mejor debemos de ocuparnos de nosotros mismos. Deja de ocuparte en la otra persona en el sentido de poner expectativas. Es que tú debes de llegar allá y de una manera egoísta, ¿no? Vuelvo a repetir, no es de que no sea malo poner expectativas porque nos da objetivos en la vida, pero hay que meditar cuáles son realmente el deseo de esa expectativa. Ahora, nosotros debemos mejor de ocuparnos en nosotros mismos. Fíjense, no que el otro cumpla, a eso me refiero, sino en que yo cumpla primero. Ocuparnos en nosotros. No esperar que el otro me dé primero, sino yo dar primero. No esperar que el otro se dé, sino darnos nosotros. No demandar mis derechos, sino cumplir con mis responsabilidades. Alguien dijo bien cierto, demandar derechos deviene en una revolución. ¿Por qué? Porque los matrimonios de repente se convierten en una lucha de derechos. No, es que tú debes de hacer esto. No, pero tú también. No, pero tú fallaste en esto. Y siempre se la pasan apuntando y nadie se apunta hacia uno mismo. No, antes de exigir el derecho tengo que ver mis responsabilidades. Y si comenzamos por ahí, empezamos a revertir la espiral descendente. Deja de poner expectativas de los demás. Número 2, deja de darle una interpretación a todo. No sé si les ha pasado. Hoy no me llamó. Y todos los días me llama a la misma hora. O sea, ¿qué habrá pasado? ¿O qué estará haciendo, no? Hoy no me dio el beso de buenas noches. No, seguro ya le andan ahí hablando al oído. ¿Por qué? Porque le damos una interpretación a todo. Y a pesar de que nos pudiéramos sonreír, sucede. De repente, cuando estás en la consejería, descubres que no es que haya un problema en sí, es que la persona misma está generando y provocando sus propios problemas. ¿Cómo los provoca? Al darle una interpretación a todo lo que la otra persona hace. Que no, ya hoy no me hizo mi café, no me dio el beso de las buenas noches, se fue y ni siquiera se despidió. O sea, ya empiezas tú a maquinar, ¿no? Y eso causa un conflicto. Y muchos de los conflictos son irreales. Son irreales. Fíjense, en la misma psiquiatría mencionan que muchos de los problemas que tiene el ser humano son producidos por él mismo. Muchos problemas que tienen de temores nunca llegan a cumplirse, pero vivió ya mortificado todo ese tiempo. Son irreales. Y el problema es que el cerebro no alcanza a distinguir entre un hecho real y un hecho no real, que de tal manera va a degenerar en nuestra vida actuar de la misma forma, como si estuviera algo real, como si fuera algo imaginario. Fíjate, y es ahí donde viene la situación donde nosotros mismos nos estamos generando ese problema. Número 3, la base de todo. Hablemos de cómo se sienten.
¿Ya lo has hablado? ¿Cómo te sientes? Recordemos que comunicar es compartir algo de lo que nosotros tenemos. Fíjate, ¿sientes que la expectativa que la persona tiene de ti es muy alta? ¿Ya lo platicaste con ella? ¿Ya lo platicaste con él? ¿Sientes que te demanda demasiado? ¿O ya no te sientes tú? Ya tanto que quieres ahí, ni sabes cómo entrarle, que ya perdiste tu personalidad. Ya no sabes cómo tratarla porque no se va a enojar. Te sientes sofocado ya en el matrimonio. Te sientes rechazado porque no ha cumplido ciertas expectativas. ¿Quieres ya tirar la toalla? Muchos pudieran llegar ya a este punto, pero les tengo buenas noticias. El Señor quiere restaurarte. El Señor quiere ayudarte. El Señor quiere bendecir tu matrimonio. Y como generalmente lo hemos dicho en otras enseñanzas, no importa qué consejero puedas tú tener. Puedes tener el mejor consejero del mundo. El asunto no está en el consejero. El asunto está en el corazón de los aconsejados, que realmente quieran alinearse a la voluntad de Dios y reconocer que muchos de los problemas son producidos por nosotros mismos. Esa es la situación de muchos que se encuentran en lugares psiquiátricos, porque nunca reconocieron que parte de los problemas eran provocados por ellos mismos. ¿Qué quiere decir? Nunca asumieron su responsabilidad. Fíjese, esta mañana vamos a hablar de un tema que es atrapados en el cuerpo equivocado. Y esta semana vi por ahí un anuncio de una persona canadiense que ya es un señor, ya creo que de 50 y tantos años. Y resulta que él quiso identificarse con una niña. Y tú lo ves, era un señor ya grandote, era mecánico, imagínate, era fuerte se ve el señor. Pero imagínatelo ahora de niña, con sus colitas. Yo lo veía y decía, híjole, no es cierto, no es cierto. Y algo que me llamó la atención es que él dijo, es que al estar de esta manera, me quito de toda preocupación de los adultos. Fíjate nada más, eso te dice mucho. Al asumir esta postura de identificarme con una niña, no tengo que lidiar con los problemas que lidian los adultos. ¿Qué quiere hacer? Evitar o evadir responsabilidad. El problema del hombre, hermanos, es de responsabilidad. Por eso ahorita uno de los mayores comunicadores, Jordan Peterson, una de sus, siempre que habla de sus enseñanzas, bueno, él es psicólogo, ¿no? De aquí canadiense, habla precisamente de ese tema de responsabilidad. Y hubo hace muchos años, en los años 50, un psiquiatra que de alguna manera él no era cristiano, pero él pertenecía a la asociación a la APA, ¿no? Allá en los Estados Unidos. Y resulta que él, al investigar ya, al tratar con muchos pacientes, dijo que el problema del hombre eran de carácter morales. Un psiquiatra que ni siquiera era cristiano. Y uno de los que trabajó con ellos es el que ahorita es considerado Jay Adams como el padre de la consejería, donde de alguna manera empieza también a apuntar ya desde los años 50 que el problema del hombre es que al estudiar siempre su comportamiento y todos los que están ahí es porque quieren evadir la responsabilidad de lo que hicieron allá afuera. Y es lo mismo que sucede en el matrimonio. ¿Por qué te quieres ir? ¿Quieres evadir tu responsabilidad como padre? ¿Por qué? Porque llega el momento donde ya se te fue de las manos que lo más fácil es botarlo todo. ¿No es cierto? ¿No han visto esa actitud que muchos llegamos a manifestar? Como ya se me salió de las manos, borrón y cuenta nueva, es más fácil cortarlo. Y no se trata de eso. Se trata que estamos ahí y requerimos la asistencia de Dios para poder resolver ese problema. Yo creo que los que estamos aquí, de alguna manera pudiera haber un corazón, y cuando me hablo de un corazón, me refiero a ambos, porque cuando hay alguien que diga en su matrimonio, yo estoy bien, la que está mal es ella, los dos están mal. ¿Por qué? Porque es una unidad. ¿Han visto esos corazones que están así cortados? Tú ves a uno y eso, ver una sola mitad no es complementariedad. Hace rato dije que la relación matrimonial a la luz de la Biblia es una relación de complementariedad. Y la mitad de un corazón es un corazón incompleto.
Cuando juntamos la otra mitad, entonces estamos hablando de complementariedad. Y cuando hablamos de complementariedad, estamos hablando de uno. Por eso la Biblia nos llama al matrimonio una sola carne. ¿Por qué? Porque habla de unidad. Y cuando habla de unidad, habla de que tenemos la misma dignidad. Nadie está por encima del otro. Tenemos la misma dignidad, hombres como mujeres. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Cuando de alguna manera tú tratas a la otra persona de una manera incorrecta, Santiago lo dijo, ¿no? Y también Juan, oye, ¿cómo puedes decir que amas a Dios cuando al que está a tu lado, pues no lo amas? Cuando está esa persona que está a tu lado, está hecho a la imagen de Dios. Entonces, probablemente de los que estemos aquí hay alguien que de alguna forma se ha sentido. Puede ser con tu pareja o te hayas desilusionado porque alguien no llenó tu expectativa, un familiar, un amigo, una amistad. Yo creo que es tiempo de ajustar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es un momento adecuado. Eso no te va a dejar correr tu vida cristiana, ni tu vida secular. ¿Por qué? Porque vas a vivir siempre atormentado con ese sentimiento dentro de tu corazón. Y nosotros necesitamos venir a lo que dice la Biblia, a reconocer en primer lugar que hemos pecado y en segundo lugar, pues a perdonar, ¿no? Y en tercer lugar, considerar que también nosotros podemos fallar. Cierren sus ojos ahí donde están. Vamos a terminar en oración. Cierren ahí sus ojos. Así con tus ojos cerrados. Tomemos unos minutos para evaluar qué fue lo que ha producido en tu corazón una desilusión, un rechazo hacia alguien. Probablemente tú puedas decir, pero es que lo que hizo realmente sí es injusto. Lo que hicieron a Cristo también era injusto. Y aún así, Él decidió morir por nosotros. Aun cuando estuvo ante Pilato y Pilato le dijo, ¿no te das cuenta que yo tengo la autoridad para dejarte en libertad? Y él le dijo, yo podría mandar legiones de ángeles a que me vinieran por mí, pero mi reino no es de este mundo. Hermanos, nosotros no somos de este reino. No nos debemos de conducir bajo los principios de este reino caído, de este mundo. A nosotros se nos manda a perdonar, se nos manda a amar, se nos manda a reconciliarnos, porque si no, ¿qué testimonio estaríamos dando de Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo podríamos testificar de alguien cuando de alguna manera lo rechazamos con nuestro comportamiento con el que está a nuestro lado? ¿No sería lo mismo que lo que Jesús dijo a aquellos supuestos discípulos? Ustedes me siguen cuando yo lleno tus expectativas, pero cuando yo te demando algo en tu vida que no se conforma a tus expectativas, ¿lo harás? ¿Haremos aquello que el Señor nos demanda cuando es algo que no se conforma a nuestra expectativa? ¿Por qué no le decimos en esta hora, Señor, perdónanos? Limpia nuestro corazón, limpia nuestra manera de pensar. Limpia, Señor, nuestras motivaciones, nuestros deseos. Limpia nuestras ropas, Señor. Perdónanos por ser egoístas, por pensar en nosotros, por ser egocéntricos. Perdónanos, Señor. Padre, en esta hora queremos morir a nosotros mismos y que tú crezcas en nosotros. Queremos que la persona que está a nuestro lado vea a Cristo en nosotros, Señor. Y si en alguna etapa de nuestra vida no se ha dado, perdónanos. Limpia nuestro corazón, Señor. Limpia nuestros pensamientos. Que nuestra expectativa de la otra persona que tengamos sea una expectativa que se ajuste a tu voluntad, Señor. No sea una expectativa egoísta meramente, pensando en mí y en mí nada más. Señor, enséñame, ayúdame a mirar las cosas de una manera con claridad, Señor. Poder amar, poder perdonar,
poder conducirme de una manera correcta, pero sobre todo ser agradable delante de ti, Señor. Que yo pueda ser cada día como tú, porque siendo cada día como tú, entonces voy a bendecir a mi pareja, voy a bendecir a mi esposa, vas a bendecir a tu esposo. Dile al Señor que te ayude, que te asista con su sabiduría, con su gracia. Señor, ayúdanos, Padre. Restaura corazones, restaura vidas, matrimonios. Nos encomendamos a tu gracia, Señor, confiando en que tú vas a seguir proveyendo esa gracia en nuestros corazones de cada matrimonio que está aquí, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén.